¿Sabes qué me dijeron el otro día? A ver. Que qué maravilla tener a una persona, un profesional como Mulet para poder preguntarle de todo. Que le hacemos cada día una pregunta más bizarra que la anterior. Claro, es como si eres el informático de la familia, ¿no? Que O todo el el día la pediatra. gente... O el abogado. Oye, ¿puedo hacer Sí, sí. esto? ¿Puedo hacer...? Todo el mundo pregunta. Es verdad. Al Oye, que yo creo sabe. que deberíamos hacerle algo en su honor, algo para comer, aunque me pega que siendo un hombre tan culto que trabaja tanto y todo eso, probablemente no se levante casi de su despacho, de la mesa del despacho. O sea, que tendrá que ser algo que pueda comérselo en cualquier lado. Pues bocatita. Ah, bueno, un bocata bueno. Un bocatita Venga. con pan hecho a mano, ¿eh? Oh. Vamos a hacer el pan y luego vamos a aprender a marinar un lomo de cerdo, ¿vale? Siempre parece que nos vamos a los marinados de pimentón, con ajo, más tipo cochinita pibil. Pero este marinado va a ser verde, ¿vale? Luego haremos un bocata con queso, con jamón ahí. Deluxe. Ujú. ¿Eh? Súper. Para nuestro colaborador Deluxe. Eso Pues es. yo creo que si vamos a hacer algo de tanto nivel, hay que hacer un buen emplate Deluxe. Venga. Así que he traído. ¿Cómo que venga? No te lo voy a enseñar ahora. ¿Desde cuándo te enseño yo el emplate desde No, el es que inicio? luego pasa que corto el lomo y tal y se lía pardita, pero bueno. Yo sabes Tendrás que aguantarte. Yo te voy a enseñar una cosa. Hoy, por ejemplo, vamos a marinar la carne y la vamos a asar. Pero puede que marinemos y no asemos. Y lo hagamos a la plancha. O sea, es un marinado muy polivalente. Wow. Así. Nah, Polivalente. Polivalente tampoco es para flipar. Pues O está sea, guapísima esa polivalente, palabra, ¿eh? La pista polivalente, la no sé qué polivalente Ujú. y el chubasquero polivalente siempre. Luego está el ambivalente, ¿no? El ambivalente. Ujú. ¿Y ese quién es? La ambivalencia. La Y luego está el ambivalencia. polideportivo. ¿No? Ahí está un poquito. Ambivalencia. Sí, te dejo pensando. Vamos a hablar hoy a la tarde de si precisamente hay que comer a estas horas o es mejor no merendar y dejar ya y pasar a la cena. Vamos a hablar de los horarios de comidas, de todo esto, si hay que comer 5 veces al día. Bueno, a raíz de una pregunta muy interesante que nos habéis hecho en el Me teléfono interesa. del programa. Eso me interesa. Sí, bueno, Te lo juro. Ya. Porque me están volviendo loco. ya. Nos vamos a por otro picoteo entre pan y pan. En este caso nos vamos al bar-restaurante El Puente, en Las Arenas. Oso, Kaixo. ¿no? Hola, buenas pareja. Hoy estamos en Las Arenas, en Guecho, junto al Puente Colgante. Mi nombre es Jorge Lamas, propietario del bar-restaurante El Puente, y hoy os voy a presentar el pincho de bocadillo de calamares. Luego nos vemos. ¿Qué es? ¿Para que la tropa piense qué es? ¿Qué? ¿Para que la gente diga lo que es? Sí. ¿Sí? Cuando hacemos un bocata, estoy dando pistas, esto nos puede venir muy bien. Toma, ya te doy una, que tiene unas ganas de tocar esto. ¿Para qué sirve este objeto? ¿Sabrán los donostiarras para qué podemos utilizar esto? Fijaros lo que nos contesta esta señora, que está un poco desubicada. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Esto Buenos qué días. ¿Esto qué es? Pero tengo que abrirlo. ¿Esto qué es? Esto... Ay, madre mía. Pues no tengo ni idea. ¿Para qué es esto? Aquí un agujerito... Pues no sé, para cortarte las venas. No sé. ¡Ay, no! No. No, no. Y tampoco es para pasar la Para parafina en la cosértelas. tabla, porque le faltan las... Bueno, pero parece. Sí, Tiene sí. un A aire. veces es lo que más se me ha parecido, pero... O son dos. Pues eso es todo. Veo un buen programa entre pan y pan, ¿eh? Entre pan y pan, pan, pan. ¿Qué estabas pensando? Tu carcasa estaba aquí, tu mente estaba... ¿Qué has dicho? Que esto nos puede venir bien para hacer los bocatas. Pero tú ya sabes para qué es. Yo sí. Ah, sí. No sé, ¿eh? Igual te grabamos, ¿eh? ¿Qué? ¿Tú Que- estás bien hoy? Yo sí. Ah, Pero bueno, que nos puede venir bien para hacer bocatas. eso. Sí. Vale. Venga. Ande, ¿eh? Igual tú no sabes lo que es. Yo sí. Claro que viene bien para hacer bocatas. ¿En qué, ¿En qué momento? En el cero. En el cero, vale. Sí, vas bien. ¿Vas bien? Sigue el dedo. Sí. Vas bien. Cuando no hay ni pan, ¿no? O sea, quieres decir. Obvio. Ah, vale. No sé. Yo te sigo diciendo que en México algo pasó y he visto yo que te he visto ahí y digo, ¿qué le pasa? Que viene. Que viene el virus. Vale, perfecto. Uy, que me está haciendo el micro por aquí. Kilis.
Venga, vamos a marinar un lomo de cerdo. En este caso es la parte central del lomo. Podemos también la cabezada, que Pata es súper fan. Tú cuídate, que me daría pena perderte, tío. Eres una persona muy importante en mi vida ya. Bueno, que lo que os iba a decir, vamos a marinar este lomo de cerdo, que es la parte central, ¿vale? La cabezada la hemos utilizado muchas veces y ahora vamos a ir a la zona central. Lo que vamos a hacer es, vamos a preparar con lo que vamos a marinarlo, que hoy va a ir para los colores verdes. Normalmente usamos pimentones, pulpas de choricero, ¿no? Que son como más rojitas. En este caso vamos a utilizar cilantro, menta, zumo de naranja, ralladura de naranja, zumo de lima, ajo, orégano, ¿vale? Y todo lo vamos a mezclar aquí, ¿vale? Pues vamos allá. Como un embadurne, ¿no? Sí, como cuando hacemos la cabezada. Ahí, vamos allá. Vamos a empezar a meter los líquidos. Así, y luego ya meteremos los sólidos. No. Me parece muy bien. ¿Qué? Nada, que me ha sorprendido lo que decías y digo yo, pero esta tía ¿Pero ya qué es sabe lo que te ha es. sorprendido? Que no sé, no tengo muy claro que sepas lo que es, pero bueno, vamos allá. Venga, Uy, tío, tienes hoy el cerebro como el codo, ¿eh? ¿el qué? ¿Está mal el codo hoy? ¿Seco? Que no está seco, toca, tío. Joder, tío. Que no está seco. Está... Yo igual te tienes que esfoliar. Esfoliar. Sí. Pues ya me esfolio. ¿Con qué? Pues tengo un moco verde, con arena de eso. Pero más fuerte. Así que... Tú igual como el de los... ¿Tú qué? En los talones hay... Yo tengo una especie como de... Mira, como eso, como un... Yo me he comprado una máquina ¿Qué? Una máquina. de quitar, de scotch. ¿Pero para qué? Como una lija. ¿Pero para tu cuerpo? Una lijadora, no, para los talones, coño. me Ah, estás bueno, pues hablando. ponte lo mismo en los codos. Que no, que me sí, lleva la sí. epidermis, tío. La epidermis. Y la sensibilidad. Que no. No me pongas nervioso que me voy a pasar Hoy algo, estás, ¿eh? no sé. ¿Qué te Joder. pasa conmigo, tío? Pues nada, que es joven o algo, no sé. Jovincho. No me pasa contigo nada. Oye, Yo te noto, ¿eh? ¿qué me notas? Raro, hoy estás raro. Ahora mismo estás raro. ¿Quieres compartir algo con la clase? No. Esa cara es de sí. Mira, él quiere decir algo que no va a decir, os lo traduzco ya. Algo quiere decir, no lo va a decir. Que no tengo nada Mira, para contar. Dilo serio a la cámara, di a Me la entra la cámara. risa y se me Di queda- di a esa cámara, no tengo nada que contar. No tengo nada que contar. Hoy. Es que es la leche. Que no tengo, tío. ¿Sabes que el otro día estuve leyendo escuchando un podcast de un mentalista que hablaba de técnicas de interrogatorio y dije, me voy a quedar que esto me va a venir bien para el programa. Desarrolla, no me dejes así. Sí, o sea, yo ya sé que es un mentalista, ya he estado con él. Que he dejado de fumar con el mentalista. Hay más de un mentalista en el mundo, ¿eh? Bueno, pues yo con uno. Y me funcionó. El 100% de las veces que he estado, he dejado de fumar. Buah, el día que eché el otro cigarro, casi me muero. Buah, Te pusiste amarillo. buah. Bueno, pues este mentalista decía que cuando tú quieres conseguir una información de alguien, no se lo puedes preguntar. Porque, o sea, si yo te digo cuánto dinero ganas, ya en plan, ¿por qué quieres saber cuánto gano? Por si acaso no se lo digo, o doy una respuesta que puede que no sea la verdadera, tal. En cambio, si yo te digo, oye, ¿cómo ¿Y estáis? eso por qué dice? Porque me pregunta a mí, le digo y punto y se acabó y te vas a tu casa. Bueno, porque tú eres un sobrado igual. ¿Para qué? No, o sea, ¿qué? Es una super técnica, ¿no? Buah. Era un No. ejemplo. Hoy me va a dar un programa. Tú le clavas el destornillador a uno en la mano y te dice cuánto gana. ¿Ese qué es? ¿Del FBI o de qué? Sí, no, pero vamos a intentar no violar reglas de humanidad básicas, pero como está- torturar. Vale. ¿Vale? O Pero sea, no es... O sea, te quiero decir que... ¿De qué cuerpo de élite es ese? ¿De ninguno? de los ¿Eh? SWAT. ¿De los SWAT? Los SWAT, bah. No es ni Navy Es de SEAL. Yellowstone, tío. De Yellowstone. Ahí el destornillador es lo mínimo en Yellowstone. ¿Quieres que te lo cuente o no me Sí, dejas venga, el contártelo? mentalista. Vale. Pues este mentalista... Voy a poner otro ejemplo que este no le ha gustado. Es nacional Que sí. de la península, vamos. ¿Qué península? ¿Tú sabes que cada vez que dices península también me vale Joao de Lisboa? ¿Es Joao de Lisboa? No. ¿De dónde es? ¿De España? De España, vale. Bueno, Es para situarme en pues... la situación. Pero que da igual eso. O Que sea, no ¿qué es más igual. da? ¿Qué más da, Que no es tío? igual. De verdad. Te viene uno de los de reverendo de estos de que te tienes que creer todo y te saca todo. ¿Cuántos minutos de programa me quedan? ¿Qué más da, tío? Joder, es que me estás haciendo... Tú sí que me estás Contamos torturando, dos. tío. Que Tú lo sí que tienes alarguen, que ir con los Navy que lo Seals alarguen. a dar por saco, porque eres, vamos, experto. ¿Te puedo contar esta historia? Lo aburre y No me me va a dicen, dejar, es que no venga. me va a dejar. Bueno, el mentalista, Fua, venga. me voy a comer un pepinillo de estos. Venga, come. No, venga, come, no, venga, El- cuenta. Venga, cuenta, el mentalista.
Bueno, vuelvo a empezar. Segunda oportunidad. ¿Qué hace un mentalista? ¡Joder! ¿Te lee la mente? ¿Tú no habías estado con mentalistas? Yo me hipnotizaron, ¿eso qué es? Un hipnotizador. Vale, pues no he estado con un mentalista, tío. ¿Un mentalista qué hace? Leerte la mente. Entonces, ¿para qué Jugar pregunta? con tu mente. Entonces, ¿para qué pregunta? Porque igual está en una investigación. No es un vidente. No habrás pagado, ¿no? Que no es un vidente. Que no es un vidente. Vale, Lee venga. la mente. Bueno, en esta entrevista, el mentalista cuenta que hay una técnica de interrogatorio empresarial que se puede utilizar en muchos aspectos de tu vida cuando quieres sacar una información sin, mira, no te resbales, sin levantar como las barreras que pone la gente a la hora de compartir información un poco privada. Pero Entonces, sí que para va- todo el mundo que no sea un sobrado como Ander, que si le preguntas cuánto gana, te dice cuánto gana y un poco más, o sea, es que cuando tú tienes una información que estás un poco como guardándotela, una técnica es, claro, vamos a pensar, yo qué sé, Coño, pues para eso llamas al mentalista. Para que se lo lea y no pregunte tanto. ¿cómo para que se lo lea? Si es de la mente que se ¡Que lo no lea. te lee la mente! Pues ¿qué hace? Jugar Farsante. con tu mente. Ah. Como tú conmigo ahora mismo. Menuda mierda, tío. Que parezco O sea, una pelusa en las patas de un gato, tío. pues Me estás tú dando deberías de un ser mareo mentalista, ya. mentalista conmigo de tantas tardes juntos. Venga. Bueno, ¿y qué consigo el tío? ¿Qué consigue? A mí ese no me saca nada. Venga. ¿Qué consiguió? ¿Qué consiguió? ¿Qué no es que consiguió? Es que ni siquiera me estás escuchando. Que te estoy oyendo, tío. Venga. Para que no levante la barrera. Para que no levante la barrera. la ¿Pero me gente. dejas ponerte el ejemplo? Sí. Vale. Vamos a cambiar la profesión, ¿vale? O sea, tú, por ejemplo, vas a donde, yo qué sé, a donde los dependientes de una tienda y le preguntas, ¿cuánto ganas? ¿No? O ¿cuánto ganas? Yo qué sé, me da igual, ¿no? Le preguntas, mira, esto le va a gustar más, ¿cuánto follas? ¿Vale? Entonces, en vez de decir la gente cuánto lo hace, es que es así. En vez de decirle eso, lo que haces es echarle una anécdota o empezar una historia que parece que no va con esa persona. O sea, estás diciéndome la técnica que utiliza el tío. Pero desde hace 15 minutos, ¿me Vale, entiendes? vale. O sea, A ver. desde que nos han dado un paso de Euskadi, ver. quédate, estoy intentando contarte esta historia. Vale. ¿Vale? Estoy envejeciendo por segundos ahora Venga, mismo. sigue, que estás... Venga. Bueno, entonces, en vez de preguntarle directamente lo que quieres saber, lo que tienes que hacer es empezar una historia para que te acabe diciendo eso. Ejemplo que te acabo de poner. Pues en vez de decirle cuánto ganas, lo que le dices es, oye, estaréis contentos, ¿no? Y te pregunta, ¿De qué? ay, que os han subido el sueldo medio de esta empresa a los trabajadores, a los dependientes, a 2.000 euros limpios al año. Y el otro dice, ¿qué va? Si yo cobro 1.550. Ya tienes la info. Y además apelas al deseo deseoso del humano de corregirte. O de decirte, eso no es verdad. O de decirte, a mí no. ¿Entiendes? Ahora va a estar callado 15 minutos. Es que yo no puedo más. Y eso es un mentalista. No, eso es. Y entonces él contaba que aquí, por ejemplo, no es tan habitual en empresas, por ejemplo, en España o en Europa, que no es tan habitual lo que te decía, que contraten a mentalistas para sacar información empresarial, pero que en Estados Unidos debe ser muy habitual el perfil del mentalista para hacer investigaciones secretas. O sea, es un poquito un De hecho, hay una serie que se llama El Mentalista, tipo... inspirada en esta profesión. Tipo Y detective. luego van a unas universidades que son tipo Hogwarts. ¿Sabías eso? Vale. No sé. Pues, tío. Eso sí, hacen O sea, conjuros y... decir detective privado mentalista un poquito ancheco parecido, ¿no? ¿O qué? Hombre, puede ser una operación Mickey Mouse, pero en general... No sé, me parece muy interesante. Te has cargado toda la anécdota que te iba a contar, pero... Sin más. Tampoco... Es una técnica de interrogatorio. Sí, sí. O sea, pero tampoco te quiero decir que... Luego, por que no ejemplo, ha hecho- también que no ha contaba que, descubierto por la ejemplo... penicilina el del escucha, podcast, ¿eh? O sea, te quiero decir que... yo ya sé que Que a parto eso- de la base de que todo lo que te cuento te parece una basura. Cualquier interrogatorio en cualquier comisaría de Daytona, sí. Escúchame, ¿sabes qué? De Guayota, o sea, hacen eso. ¿Sabes qué decía que... A mí me una gusta de cuando las- dicen apágame la cámara. Apágame la cámara que le voy a dar una... Tú sabes que eso es ilegal, ¿verdad? Joder, que si yo veo pelis, tío, ¿qué te crees? ¿Que soy munipa yo o qué? O sea, no sé. Pues te pegas el munipa, ¿eh? Pues bueno, pues me pegará. Estarías guapísimo de uniforme. Munipa mentalista, claro. Munipa mentalista. Me voy por los cerros de Úbeda, que se Un le llama. munimentalista. Ser mentalista es ir por los cerros de Úbeda. Ya Un está. munimentalista, ¿no? Bueno, ¿y el Pues- podcast de qué era?
¿Cómo se llamaba? Bueno, ¿qué más te da? Si te da igual. After Navy se llamaba. No era After Navy. Luego decía... After Navy. Na. Gabriela, hay que tener un poco de paciencia. Hoy me dais su sueldo, ¿vale? O sea, Oye, tío, me lo he ganado. hay que tener paciencia con la gente mayor. ¿Qué quieres, Nagore? Yo te qué digo que los regalices hoy tenían algo encima. Vale. ¿Lo Venga. habéis notado? He comido el regaliz que suele tener pata y hoy tenía mejunje eso. Te digo, he dicho, ¿qué tiene esto? Pues mira, le han puesto el Spidifen ahí. Venga. Muy bien. Vamos a contestar a Erlans de Arrasate. Dice... Arratsaldeon, pareja. Os estaba viendo mientras preparaba el bocata del almuerzo para los chavales que siempre les envuelvo en papel de aluminio, que uso para todo, la verdad. Ese y el film transparente. Y pensaba, esto no debe tener muchos años. ¿Cómo deberían hacer antes para envolver la comida? Ostras, lunch. ¿Desde cuándo tenemos aluminio y film en las casas? Es que ricasco. Se le hemos ido a preguntar a José Miguel Mulet, que hoy nos va a Que contestar. le estamos haciendo el bocata. Efectivamente. Antes del papel de aluminio existía el papel de estraza, que yo recuerdo haberlo visto, que se utilizaba en las bacaladerías o incluso para envolver huevos. Claro, el problema del papel es que no siempre es muy higiénico, aunque hay un papel que todavía se utiliza en las pescaderías que ya está pensado para alimentos. Pero bueno, a finales del siglo XIX se inventó el papel de estaño en Suiza porque venía muy bien, sobre todo para el chocolate, que con el papel se quedaba pegado y daba un poco de Es asco. verdad, el chocolate antes Luego traía una papel de empresa plata francesa dentro. inventó el papel Alaric, Albal, que viene de embalaje de aluminio en francés, que fue, digamos, la primera marca comercial que tuvo un papel de aluminio que tiene la ventaja de que no permite que crezcan bacterias ni hongos y para alimentos es mucho más práctico. Y luego finalmente vino el fin del plástico, que además de que tampoco permite que crezcan bacterias y hongos, se puede adaptar a la forma mejor y es mucho más versátil. O sea que básicamente todo esto viene para que el alimento no se contamine y se pueda transportar. Por cierto, es falso que el papel de aluminio se inventó para la carrera espacial para distribuir el calor en los satélites. Se utiliza, pero se había inventado bastante tiempo antes. Uy, yo no había oído eso nunca. Yo sé que hay gente que se lo pone en la cabeza para las ondas, tipo raticulini, así. El chuchu. ¿Te acuerdas de ese? Chuchu. Siempre me ha hecho... Joder, Ander, no sé qué te pasa hoy, tío. Pues estoy a gusto, tío. O sea, Pero estás un poco... ¿Qué Ya, porque- regalices has comido? ¿Estaban en buen estado? yo no sé qué le han echado, te lo he comentado. Ya lo sé, ya te noto. Que escucha, que... Joder, es que estoy súper tranquilo y así. Y no sabes controlarme si estoy tranquilo. ¿Sabes cuando me altero y no te doy la ocasión ya? Ya tienes un motelito al lado. Mira. Motelita Escucha, hoy no estás, hoy me estás dando la vida, Estoy Marte. tranquilo. Ya. Escucha, y Y hablador. y lo del pelo en el papel de plata, ¿qué hace el papel de plata ahí? ¿Que no se te queme o qué? ¿Qué? Las pelus, pelo? tío. Entras y está la mar y la ¿Las Ros platas? y tal. ¿Las platas qué hacen? ¿Te cuecen el pelo o qué hacen? No sé. No, te protegen de que no se manche lo de abajo, ¿no? Cuando te ponen el tinte o qué. Y te subirá mejor la temperatura. Yo creo que puedes poner cualquier papel, ¿no? No sé. No soy peluquera. No, pero nunca te han puesto papel de plata en Que la sí, cabeza. yo llevo Y mechas. no preguntas para yo qué. llevo baby lights. Bueno, tú, Baby Lights. ¿Pero tú te ponen papel de plata y no preguntas como humana? Oye, ¿para qué me estáis poniendo Yo esto? estoy acercándome a una edad que cuanto menos pregunto, más feliz soy. Ya, pero llevarás 30 años haciéndote... Bueno, 20. No. 20 haciéndote No. color. No. Vale. No, llevo ¿Qué quieres? ¿Que le 5 pregunte a años. Gary a ver qué hace con el papel de plata? 5 años. Pero Gary sabe de todo, ¿eh? Gary sabe hasta de cosas que no hace. Siempre O sea, pregunto. yo creo que a Gary le preguntas por un DIU y te sabe decir. Sí. Venga, ¿Tú sabrías decirme qué es un DIU? Sí. ¿Cómo funciona? yo... ¿Cómo funciona un DIU? ¿Y la olla a presión tú me sabes Sí, explicar? sí sé. ¿Eh? Sí sé. Porque mi padre Que sí era sé. croquetero, Que el sí tuyo sé. ginecólogo. Ya. Coño, ¿yo qué voy a saber Que sí un sé. DIU? Pero un DIU, yo llevo puesto un DIU. Pues sí, pues me alegro. Tu mujer supongo ¿Qué que dius, también. ¿Eh? ¿Qué ¿Qué dius? dius? ¿Qué me dius? Venga, escucha, pues es un tema que hace que... Bueno, que sepas que a un tema dime. anticonceptivo. Vale. Vale, que por la forma que tiene, Sí. pues segrega unos temas o hace que se segreguen y aquí no salen niños. Y punto. Ya está, ¿no? Yo sé. Ah, porque te sube el color. Ah, mira, el papel Cuenta, que albal eso es sube importante. el color. Ves Eso a es, todos ahí. potencia el color. Están ahí los pobres de prácticas poniendo el papel todo el día. Retiene el calor, entonces tu- sube. te tuesta. Ah, por eso a veces te dan con el secador. Mira. Bueno, y ahora el The DIU. more you know. Ahora explícame el DIU.
Me he quedado con la mosca, a ver si me DIU pongo viene no. de dispositivo intrauterino. Eso es, Son las porque siglas está- de dispositivo intrauterino, porque te lo ponen en el útero. Que hay mucha gente que piensa que no va en el útero. O sea, hay mucha gente que piensa que le va a dar con el asunto. Con el asunto. Y no. Yo tengo Como una- yo. O sea, esa cara, No. mira. Es que eso lo hemos hablado. Tú, que es esto que de esa mira, el cara- niño también se ríe. Bueno, pues os voy a explicar una cosa. No podéis darle ni al bebé, que os creéis todos Conan el bárbaro, no le podéis dar ni al bebé ni al DIU. Al Diu yo ¿Me creo entiendes? que sí. Y lo de fuera no Al se Diu llama... yo creo que sí. Cuidado, que llamamos a Taita, Cuidado, que puedes darle al DIU con el pito. Tú sí. Yo no, Tú yo lo no. tienes así. Yo no. O sea, tú- yo no soy no este, eres el Jack el cantante. Empalador, ¿no? No soy, ¿cómo Leiva. es? Leiva, no soy Leiva. Escucha, Ander, no puedes. Que no puedes. yo esto lo he comentado en una mesa, Y todos le dais, ¿no? Todos No, no, decís, uno yo, está seguro. yo a mi hijo le daba en la frente, ¿no? O sea, estáis todos ahí, que bueno, es que una potencia tenéis todos que me cago en la leche. Bueno, es que voy a parar de hablar porque es que todavía la tenemos. No puedes. Y otra cosa, pero no me dices por qué. pues por la anatomía del asunto, tú no puedes. O sea, ¿tú qué imagen tienes de todo el aparato reproductor femenino? Que yo no digo que le he tocado, pero yo tengo un amigo que sí. No, tú dices que no la... Perdona, ¿qué? Sí, el niño le agarró con la mano, ¿no? Que lo ha tocado, tío. ¿Que ha tocado el qué? El tope ¿De qué? del Diu. No el niño, tío. ¿Cómo va a tocar el niño? Yo toco el niño y me Que tú muero, tienes... tío. Pero ¿cómo vas a tocar al niño? Yo me muero. Pedazo de... O sea... Luego te nace así, tío. La trituramos y volvemos que nos van a echar. Bueno, después de sexología, ¿no? ¿O qué? clase de ¿Cómo le vamos a- anatomía básica. 12 horitas esto, ¿eh? ¿Vale? Fíjate el tema. Ahí. Oso, no. Oso, no. Yo voy a empezar a hacer el pan. Muy bien. Un pan básico. Levadura, agua y harina, ¿vale? Venga, pues mientras vas haciendo Pizquita el de pan... sal también, ¿eh? Pizquita de sal. Venga. Mientras vas haciendo el pan con su pizquita de sal, vamos a escuchar la consulta que nos hace Miren de Gasteiz. Kaixo, me vais a llamar antigua, pero a mí me educaron con la merienda. Siempre he comido algo de merienda, que he ido cambiando con los años, claro, no voy a comer ahora un bocadillo de nocilla, pero mi sobrina, la mayor, dice que ni se le ocurre merendar, que eso de comer entre horas que eso engorda, y vosotros no sé qué pensáis, ¿qué os parece? ¿Hay que merendar o no? A ver, menudo temita, ¿no? Bueno, yo soy Miren de Gasteiz, es que ricasco. Nos están volviendo locos, tío. Nos ¿Quieres están- aportar algo antes de que Que conteste? nos están... Tienes razón, porque nos vuelven locos. Ves Buah, un- a mí hoy ve- especialmente, la verdad. Ves un vídeo y te dicen que hay uno, luego que no hay uno, que 5 comidas, el otro que sí, que no, que almendras, que plátano. No sabe, la gente está perlada ya. O sea que... Cuenta, sálvalos. Estos han comido regalices, ¿eh? Cuidado. A ver, realmente da igual. Por eso hay tanta diversidad de opinión. O sea, realmente da igual si comes una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6, 7 veces. Si estamos hablando de engordar, en cuanto al factor dietético, da igual el reparto de comidas. Hay para personas que será una estrategia mucho mejor hacer 7 comidas por diferentes motivos y habrá personas para las que sea mucho mejor hacer una estrategia de comer 3 veces al día, 4 veces al día. Entonces realmente da igual. Por eso, pues muchas opciones son adecuadas. Si a ti merendar te va bien porque, por ejemplo, comes a la 1:30 pero no cenas hasta las 10:30, pues yo ahí sí te diría que me tiras una merienda. Escucha. En general, déjame acabar. Sí, en sí. general, solemos preferir, los nutricionistas, recomendar que te organices de tal manera que comas cada 3 o 4 horas. Entonces esto quizás te puede servir de guía para ver un poco lo que mejor te va. Pero por encima de eso es mejor priorizar las sensaciones de hambre y de saciedad que vayas notando. Igual hay un día que no tienes especial hambre y que llegas bien a la cena, pues porque, por ejemplo, la digestión de lo que has elegido para comer es más lenta. A mí me ocurre cuando como legumbres. Si como legumbre, en general, llego a la cena con poca hambre. O, por ejemplo, si desayuno avena, que ahora estoy desayunando mucha avena, en vez de tostadas, aguanto sin almorzar y aguanto hasta la hora de comer súper bien desde las 8:30 de la mañana. Entonces, hay que conjugar y jugar un poquito con esas dos cosas, con el hambre y la saciedad,
y más o menos intentar comer cada 3 o 4 horas puede ser un buen patrón. Menos cada más horas suele ser mejor, pero cada caso es un mundo. Que lo que te decía, que en realidad son las mismas, o sea, entiendo que es igual cómo dividas las calorías, ¿no? Sí. O sea, no puedes... Lo que pasa que en esas Que la calorías... gente no se piense que es lo mismo comer 2 que 7. No, serán 7 mucho más pequeñas que las 2. Sí, y Eso. luego también que las calorías, lo que comemos no son calorías ni macronutrientes, lo que comemos son alimentos, que eso es una parte muy importante cuando damos consejos de alimentación. O sea, no es lo mismo comer 100 calorías de manzana que comer 100 calorías de chocolate o 100 calorías de pan o 100 calorías de filete de pollo. O sea, el alimento tiene unas características que impactan, pues, por ejemplo, en lo que decíamos antes, en el vaciado gástrico, en la saciedad, en cómo de palatable o no es el alimento, cómo nos satisface. Entonces, hay un montón de factores, hay un universo de factores, como me gusta decir, que impactan en tu conducta alimentaria, ¿no? También cuando estamos más nerviosos, cuando vemos algo que nos apetece, pues comemos un poco de más, que igual no comemos solo por eso. Las calorías afectan de diferente manera. Por ejemplo, dependiendo de cómo sea tu microbiota, sabemos que la capacidad de absorción puede variar de un alimento. Con lo cual, la capacidad de absorción de esas calorías también puede variar. O son 2. Hay muchas cosas que afectan. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer la bola y esto es un pan de doble fermentación. Primero vamos a hacer una bola que la vamos a dividir en 4 y luego estiraremos en barras y la dejaremos fermentar otra vez. Doble fermentación. La bola y luego el modelo de pan que elijamos. ¿Vale? Vamos allá. Así. Y así. ¿Has visto qué capacidad? Que me pongo serio enseguida, ¿eh? Un autocontrol hoy en día. O sea, Miras el aplauso. no, te comento. Ajá. Sin más. Bueno. Bueno, Ander, nos vamos a por otro bocatita, en este caso un pincho de bocata de calamares con alioli, muy especial y muy famoso en el bar-restaurante El Puente de Guecho. Kaixo pareja, aquí estamos de nuevo en el bar-restaurante El Puente. Como os he dicho, soy Jorge Lamas, propietario del bar-restaurante El Puente y hoy os lo voy a enseñar por dentro. Venid conmigo. Estamos en una de las salas del Puente, en este caso en el comedor de abajo. Este es un proyecto que empecé hace 9 años yo solo, el cual he intentado sufragar todas las necesidades que pueda en un solo local. Tenemos oferta de menú del día, de chuleta, de pescados, de vinos buenos, de champanes. Podemos degustar todo y chacolís de gama superior. Lo tienes todo. Además, aquí siempre podrás degustar todo lo que te estoy ofreciendo en la terraza del Puente Colgante, con grupos grandes, con toda tu familia, buenas vistas, si llueve no te mojas. Importante en Bilbao. Y dar un gran paseo que tienes por aquí, por Guecho y Las Arenas, y acabar aquí en el Puente tomando la espuela, comiendo o haciendo una buena sobremesa. Ahora es el momento, chicos, de que os vaya a hacer la presentación y elaboración de un pincho que muy pocas veces se ve en las barras de Euskadi. Venid conmigo. Os voy a presentar el bocadillo de calamares que hacemos en el bar-restaurante El Puente. Necesitaremos chipirones, harina, sal, alioli y panecillos bien tostados y crujientes. ¿Y por qué llega este bocadillo de calamares al Puente? La respuesta es la siguiente. De un viaje de hace unos años que hice con mi pareja por la zona antigua de Madrid, la Plaza Mayor y demás, solo veía carteles de bocadillo de calamares a todos los precios, a 4, a 12, a 8, y decía, y colas incluso en algunos. Y dije, ¿y por qué no lo puedo tener yo allí en mi restaurante? Y así fue. Muy típico de Madrid el bocata de calamares, ¿eh? Esa zona sí. Para llevar a cabo la receta de este pincho, comenzaríamos teniendo los calamares, que ya los tenemos limpios, los tenemos troceados, los salaríamos en su punto y los echaríamos en la harina. En este caso estamos usando semolina de maíz, que es un poco más gordita y el cual nos va a dar más consistencia y va a quedar el acabado más crujiente. Removemos bien, quitamos el exceso de harina y ya luego pasamos a la freidora que esté a puntito a 185 grados aproximadamente. Importante también es el punto de fritura. Si te pasas quedan muy secos y si te quedas corto pues no quedan crujientes del todo. Y una vez fritos y bien escurridos, cogemos el pan, que nos lo trae el panadero todos los días, lo rematamos en el horno aquí en el Puente, le vamos a untar ese exquisito alioli que hacemos con un toque de perejil que le queda muy bonito, del color verde y es más llamativo. Y vamos a poner
unos trocitos del calamar que ya lo tenemos bien frito. Qué rico, ¿eh? Una cañita eso. A mí me encantan los tentaculillos fritos. Y le intentamos dar la mayor vistosidad al pincho, rematándolo con un palillo también para que no se nos desmonte una vez que lo sacamos a la barra o el cliente lo vaya a degustar. Dentro de nuestra barra de pinchos podrás degustar siempre, todos los días del año el bocadillo de calamares, porque ha llegado para quedarse. Bueno, pareja, y hasta aquí la visita a Getxo con nuestro pincho de calamares. Os esperamos en el bar-restaurante El Puente, al lado del puente colgante. Hasta luego, agur. Osondo. Planazo, ¿no? Bueno, Gabriela, ¿cuándo sabemos que está la masa del pan? Pues cuando ha absorbido todo el agua, está regular No se te pegan y las nos manos. deja la mesa limpia. Vale, entonces ahora lo que hacemos es por la mitad, y hacemos 4 bolas para que fermenten. ¿Vale? Estas fermentaciones ya hemos hecho otras veces. Hemos roto, ¿vale? Y hemos hecho las barras, ¿vale? Vamos a hacer una cosa también. Tengo doblada la carne, la he tenido 12 horas marinando en el frigo, ¿vale? Siempre en el frigo. Ahí. Pum. Y lo que vamos a hacer es precalentar el horno, la vamos a escurrir del mojo, le vamos a llamar mojo verde, y la vamos a meter al horno 45 minutos a 180 grados, ¿vale? Sacar de aquí y al horno. 45 minutos 180 grados, ¿vale? Vamos a venir con la pieza asada y estas bolas que van a ser el doble, ¿vale? Porque esa carne necesita reposo una vez asada. Joder, ¿vale? yo también necesito. ¿Sí? Yo acabo de llegar de México. Bueno, habíamos hecho 4 bolas, ¿vale? Las bolas salen así, ¿vale? Vale. Joder, Gaby, tío. Yo no he dicho nada. Lo que hemos hecho la bola la hemos roto, ¿vale? La hemos roto y lo que le hemos dado es una Como haci- forma vale, de como bollo. hacías con- Lo hemos vuelto a dejar, ¿vale? Lo hemos vuelto a dejar y ha fermentado. Esto está para meter al horno, ¿vale? Tenemos el horno precalentado. En este caso, 230 grados a tope. ¿Y qué es lo que le vamos a hacer? Los pliegues al pan. Fácil. Para que pueda reventar a gusto. Si tenéis cuchillita, pues de maravilla. Pero si no, rústicamente, y acá. Y al horno. Venga. Vamos allá. Pues mira, Ander, yo creo que una cosa que es un buen momento para que veas que sé de lo que estamos hablando es de salir a la calle a preguntar a ver si las personas de Donosti saben lo que es esto. ¿Vale? Que tiene que ver con un bocata, motel. Ya lo veré. ¿Cuándo lo habría utilizado ya? Sí. Muy bien. Vamos. No ¿Qué me es ataques. esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? No me ataques. Hoy salimos a la calle con este objeto entre las manos. Díganos, ¿para qué sirve? ¿Qué es? Tócalo, míralo y respóndenos después. Para raspar los cristales de cuando nieva o algo así. Para limpiar la vitro, ¿no? Tac, 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 tac. Esto puede ser, a ver, yo creo que para que los niños pongan aquí fichas y escriban lo que se imagina, lo Como que le una diga la pizarra profesora, de una rotulación. pizarra de rotulación Pizarra y de que rotulación. luego se borre. Pues yo he visto para los que ponen vinilos, también lo Para utilizan. las burbujas. A ver, pues para arrastrar las vigas y de la mesa. Uy, yo tengo un recoge migas que eso es lo mejor que tengo en mi casa. Mi amona tenía como con un cepillo así que... Y pasabas así. Pues no sé, un cacho plástico para recoger cosas. Para escribir tu nombre. Anda. Y tirarlo al mar. No, ponértelo como identificativo. Ah, qué bueno. Espátula. Para cortarlo así, mozteko. Planchan sartzeko, zea, bureta emateko a la burger, de carnicería, esto es producto de carnicería. Es de panadería. Esto es pues una paleta para masa. ¿Lo conoces? ¿Pero de construcción o de harina para hacer pan y esas cositas? Marie. Oui. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. No sé. Ah, massé? Massé. Massé? La massé? Oui. S'il vous plaît?
Mucho más avec ça? Oui, de palais. Pues qué fácil es el francés, ¿no? Massé, amassé, Boulangerie. boulangerie, pâtisserie. Massé, De la baguette. de la baguette, Baguette. baguette, Hors de la patrouille. la patrouille. Hors de la patrouille. Esto yo he comprado en el chain de esos baratos para poder arrastrar la masa o cortarla. Nos ha costado una pasta, ¿eh? Ah, ¿tú crees? No, que es para cortar pasta. Ah, sí, es para cortar masa. Para partir el pan en la masa, madre, lo que sea, en trozos. Pues usted está muy puesta, Isabel. Hombre, desde luego. Si estamos aquí en el País Vasco, ¿cómo no vamos a estar puestas en cocina? Pues ahí lo tienen, unas palas amasadoras, que en esto de la cocina con las manos todos ganamos y jamás perderemos horas en esto de lo manual y natural, señores y señoras. Hay un prototipo de mujer donostiarra que es súper clásico, ¿eh? La mujer donostiarra. Sí. Bueno, fíjate, Gaby, tenemos la carne reposada y tenemos aquí el pan. Qué bien huele, ¿eh? Vale, vamos a hacer una cosa. Lo que vamos a hacer ahora es un mixto de jamón y queso en la plancha y luego le vamos a cortar el lomo finito y los pepinillos. Vale, si metemos el lomo más a la plancha se nos va a hacer más. Está templado, está ideal y estará jugoso. Y esto es lo que vamos a hacer los mixtos, que le vamos a dar mantequilla. ¿Vale? Perfecto. Así y así. Mira, fíjate, Cómo te ateca, sí. Eso hacen los influencers de cocina, ¿eh? Los ruidos. Sí. Ese es bueno. ASMR. Fíjate, qué miga, ¿eh? Bueno, como ahora no me vas a hablar, no sé por qué motivo, vamos a jugar a El Plato Misterioso, ¿vale? Ya sabes que detrás de estas pistas se esconde un plato misterioso que tiene que ver siempre con el programa. Esto es otra pista que os doy yo. Entonces, el primero que crea que lo sabe, lo escribe. Perfecto. Venga, va, primera pista. Es un plato tradicional de la península ibérica, España y Portugal. Mira, ahora sí, península. ¡Joao! Se puede llamar Joao. Joao. Venga. ¿Qué más? ¿Sabes? No. Todavía no. No sé, tío, eres tan guay, tan bueno y tan, no sé. Cuidado, los dius. Es que puedo poner uno y acertar, ya te lo hice un día. O sea Bueno. que, venga. Ha pasado de plato de pastores transhumantes a plato de tasca y fonda. Es que son guay. No me pongas iniciales, ¿eh? Escríbelo bien. Su origen está en las nuevas formas de usar el pan en la cocina que trajeron los árabes. Es un plato versátil que admite huevos fritos, torreznos, longaniza e incluso tiene versiones dulces con frutas. ¿Qué tal vas, González? Arrasando. Arrasando por la vida, ¿no? Como Talía. Su ingrediente principal es el pan candeal. Yo no lo sé. ¿Se ha acabado? Sí. Migas. Dame la pizarrica. Muy bien. Yo no sabía. Oso, no. Sí. Las migas tradicionales, además, creo que hemos hecho aquí. Llevan bien de cerdo, pero llevan uvas también. Aquí hemos hecho, es verdad. Eso, llevan uvas. Correcto. También. Muy bien, Ander González. Arque, Gómez Achiva. González, de Triple G. De 3AG. Muy bien, vamos a ver. Lo que vamos a hacer ahora es darles un poquito. ¡Epa! Por fuera, ¿eh? Sí, para que se dore un poquito. Ah. Ahí, que coja un poco de viciamen. ¿No? Así. Nunca había visto esto. Hombre, es como tostarlo. Como tostarlo. Pero por la corteza no lo había visto. Ahí. Venga. Y ahora nos quedaría... Deja mucha chicha, ¿eh? González, que te has venido arriba. Ahí. Así. Y ahí. Vale, a ver. Y mucha chicha. Fíjate, ¿vale? No, Vamos a no, esperar un poquito, ¿eh? Buen invento, ¿eh? Vamos a esperar un momentito. Ahí está con mucha chicha. Aguantamos. Pues mientras aguantas y esperas un poquito, te voy a contar algo que igual no sabías.
¿Tú sabías, Sander, que el pan tostado, que pesa menos que el pan normal, tiene las mismas calorías? Lo único que ha perdido es el agua. Y el agua tiene 0 calorías, ¿no? Ahí está. Tienes sales Hoy y estás... Tienes sales y mene... No, tú te crees que has tenido un trozo de carne grande al lado que no oye. Pero yo soy una esponja. Yo soy una esponja y además luego no me escurro, o sea, se me queda dentro. Lo que pasa es que a veces Sí. tengo tanto material Ya, que se tapona para salir. ya. Tienes parálisis por análisis. Puede ser. Puede ser. Eh, Parálisis por análisis. Bueno, Parálisis por análisis le pasa a mucha gente, ¿eh? ¿Tú eres de esos? parálisis por análisis, que no saben qué decir porque piensan. Cuando tienes varias opciones Sí. y al final acabas no haciendo ninguna porque tienes parálisis por análisis. Ajá. Le das tantas vueltas a las cosas que acabas no haciendo nada. O analizas tanto una cosa, los pros, contras, lo hago, no lo hago. No, que- no, no, eso no va conmigo. Yo hago. Ya, a Luego mí me igual pasa, la cago y tal y eso. a mí me pasa lo mismo que a ti. O sea, que mi problema es el contrario. Yo necesito saber parar. Vamos a cortar bien, ¿eh? Vamos a afilar bien. Pues nada, esto es lo que hay. Vamos a derritir un poquito el quesito y el jamón. Y esto, como si fuera roast beef, ¿vale? Finito, finito. Ahí. Yac. Yac. Una cosa, ¿eh? Si hay que cortar lo que vamos a comer. Si no, vamos a conseguir solo que se nos seque. Esto y los pepinillos. Y va a ir para adentro. Aquí yo creo. Muy bien. Importante. Ahí. Eso es un hombre con experiencia, ¿eh? Ahí. En bocatas. Vamos allá. Y vamos a bajar aquí. Hombre, es que ahí tienes lo... Ahí está la verdad. Bueno, Ahí. yo creo que es importante también revelar la verdad. Te voy a enseñar el emplate deluxe al que te vas a tener que enfrentar, ¿vale? Y bueno, ahora como no entre el pan... Es la que no sé qué decirte. o sea, Pero bueno, a problemas, Sander, soluciones, ¿no? No, no. Eso es así y el pollo, al horno, asado. al horno. mira. Yeah. ¡Tcharam! Ahí va a andar, ¿eh? Ya me gustan, ¿eh? Ahí va a Estas andar, chalupas para que las vaya chapas. por la albufera ahí, nuestro querido mulet. También te he traído este papel, que yo creo que puede quedar chuli, Ah, pues sí. ¿eh? Podemos enrollarlo y partirlo por la mitad, que puede quedar súper bonito. ¿Sabes? Hace el atrecho. No, no, al revés. Te decía que en vez de poner... O sea, en vez de ponerlo aquí, el papel, y el bocata encima, que es lo que tú quieres hacer, ¿no? Sí, claro. Para que Gary tenga visión. Ah, Ya. tú dices como para llevar, para takeaway. Para takeaway, luego lo cortas por la mitad, lo abres así y puede quedar muy chuli. ¿No? No. Ya lo siento. O sea, la gente tiene que verlo. Guau, chaval, el quesazo que ya está haciendo ahí la historia, ¿eh? A ver. Mira, Gaby. Darle ahí, Fijaros. Gaby, esto es importante, ¿eh? Sí, sí. ¿Así que te parece? ¿Bonito? Es lo que buscaba. ¿Es lo que estabas buscando? Sí, sí, sí. Vamos allá, la chalupita. Sí. Fíjate. Y ahora. Ahí. Lo importante de un bocata es que esté bien, o sea, bien de salsa, bien lubricado, para que chorree, ¿no? Que todo... Fluya. Que tengas miedo a ensuciarte. Es importante. Pero en que lo bocata. comas sin miedo. Eso es. Ahí. Muy bueno, ¿eh? Bueno, esto es un lomo de cerdo asado que lo hemos marinado. Que ese verde dirás, ¿de qué? Porque normalmente lo que dice Ander, normalmente cuando lo vemos pensamos más en rojo. Sí. Pero lleva hierbabuena, cilantro, zumo de cítricos, un Eso poquito de es. mostaza, ¿no? Le has echado también, yo creo. Ahí. Prepara otro barquito, que tenemos potatoes también, ¿eh? Escucha. Escuchi. ¿Sí? ¿Has dicho pichi? Escuchi. Escucha, pichi. Estaba diciendo escuchi. Está, uy, qué amor de repente. Después de, pasión. después de darme ahí la Porque vida un día mártir puse hoy, las patatas y la burger encima y bueno, fue esto una debacle. ¿por qué Aquí. fue una debacle? No sé, os reísteis todos ¿Qué pasó? de lo que había hecho.
No sé, os pareció horrible. Hombre, igual no tenía muy buena pinta, no sé. Fíjate. Fíjate la guacha, va. Joder, Mulet. Mulet, vas a ver que está en buen sitio. Espera. Escucha. No quiero. Voy a meter todos aquí. Mira, ¿Perdona, qué? que no me hace falta. Ah. Voy a poner patatitas aquí. Así. Así. Buah, chaval. Pues aquí está, entre pan y pan, bocata de lomo de cerdo asado marinado con queso y sus patatas. Y esto se lo pongo aquí. Buah, chaval. Mulet, we love you. Y así es la vida. Maravillosa. Visca Valencia, ¿no? Es de Valencia. Yo no sé cómo se dice. Apa. Aupa, Valencia. Apa tú. Aupa tú. Aupa la albufera, aupa la investigación. ¿Qué dios? ¿Qué dios? ¿Qué dios? No lo han pillado. Va de rápida, pero nada. Adiós. Ah, los dios.